Buenas noches, queridos hermanos. Hermoso tiempo de alabanza hemos compartido. Gracias, Marco, gracias a los músicos por prepararse para ese tiempo tan especial que no simplemente, o no es solamente pasar un rato de música. Nos prepara nuestro corazón, quizás pone en orden nuestra llegada. A veces llegamos con tantas cosas en nuestra mente. Gracias, Ale. Muchas gracias. A veces llegamos con tantas cosas en nuestra mente, nuestro corazón, llegamos con un bagaje de situaciones, a veces de emociones, y este tiempo de alabanza es el tiempo en donde también el Espíritu Santo, a través de coros, canciones, a veces himnos, ¿sí? No hay que perderlo de vista, que surgen del corazón de hombres y mujeres que primero leyeron la Biblia, después vivieron lo que leyeron y después escribieron, ¿sí? Porque de eso se trata. Y cada uno de estos coros que hemos cantado han manifestado algunas verdades que yo quisiera compartir en esta noche. Les invito a que busquemos el Salmo número 86. Salmo número 86. Lo vamos a leer, lo voy a leer completo y después vamos a marcar 3 divisiones que tiene el Salmo y vamos a buscar algunas lecciones que en primer lugar las aplico para mí. Dice el Salmo 86 en su título lo siguiente: oración pidiendo la continuada misericordia de Dios. Oración de David, versículo 1. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Y ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien. Y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Precioso salmo. Seguramente para aquellos que están habituados a la lectura de la palabra de Dios, especialmente el libro de los Salmos, a medida que hemos ido leyendo,
seguramente que han ido surgiendo, esto lo leí antes, esto lo leí antes, esto lo leí antes, esto lo leí antes. Bueno, sí, este salmo tiene esta característica. Es el único salmo de David en el tercer libro, ¿sí? Como hemos explicado anteriormente, todo el libro de los salmos se divide a su vez en 5 libros, ¿sí? Y estamos dentro del tercer libro en este momento, que va a culminar en el Salmo 89. A partir del Salmo 90 iniciaremos, si el Señor lo permite, el libro número 4. Pero el libro número 3 se ha caracterizado porque la mayoría de los autores de estos salmos han sido otros hombres. Asaf, los hijos de Coré, cada uno de ellos han ido incorporando al salterio hebreo, ¿sí?, al libro de canto del pueblo de Israel, han ido incorporando aquellos salmos que forman parte de su experiencia propia, de su relación con Dios y de todo lo que ellos iban aprendiendo y conociendo de este Dios tan grande del cual hemos cantado en esta oportunidad y en esta noche. Este salmo completo es una oración. David está orando. David está orando. Y hay 5 salmos a lo largo de todo el libro de los salmos que se denominan así como oraciones. Y uno puede decir, no, pero todos los salmos son oraciones. Sí, lo podemos tomar en forma general. Pero solamente 5 salmos llevan el título de oración. El Salmo 7, este Salmo 86, el Salmo 90, el Salmo 102 y el Salmo 142. Cada uno de ellos llevan implícito este título, oración. Por lo cual, y más pensando en este tiempo que como iglesia venimos viviendo en la experiencia, en nuestra relación, en las situaciones de familias, de hogares, de hermanos, de hermanas, que ha animado a la iglesia en este sentido de no quedarnos dormidos, de batallar más en oración, de esforzarnos mucho más en algo que a muchos de nosotros, para mí en primer lugar, nos cuesta, pero quizás este año ha sido el año de la oración de la iglesia, donde hemos tenido que redoblar nuestro esfuerzo, donde hemos tenido que doblar nuestras rodillas, ya sea en forma pública, ya sea en forma privada. Constantemente hemos sido animados y llamados a la atención, exhortados y recordados, como bien hacen nuestros hermanos a través del WhatsApp de la iglesia, no nos olvidemos orar por, no nos olvidemos orar por. Ha sido nuestro año de oración, no tengo duda de esto. Es muy difícil referenciar, como normalmente hacemos con cada uno de los salmos, históricamente este salmo que hemos leído en sus 17 versículos. Es difícil. Algunos dicen que quizás durante la rebelión de Absalón, el hijo de David, tomando como referencia el versículo 14, hablando de los soberbios, de los que conspiraron contra la vida de él, los violentos, los que no tuvieron en cuenta a Dios, algunos piensan que quizás puede haber sido escrito en el tiempo de la rebelión del hijo de David, Absalón. Pero esto es lo que lo hace aún más especial, de no poder identificarlo históricamente. Y es que en definitiva es un salmo para ser aplicado no solamente en la historia de la vida de David, sino también en mi propia historia, en mi propia vida. Es un salmo que nos anima a lo largo de todos estos versículos, en primer lugar, a confiar en Dios. En primer lugar, a confiar a Dios. Algunos críticos dicen que este salmo no puede ser de David, porque es una repetición de frases. Algunos le han dicho que es un mosaico de citas, donde solamente se están mencionando palabras que se expresaron en otro momento, que expresaron otras personas en nuestro tiempo. Algunos dicen que aquí hay referencias a 20 salmos en total. Y la pregunta es, si solo fuera una recopilación de alguien, ¿por qué no puede ser una oración de David? ¿Por qué David no puede repetir lo que oró antes? Es más, llevémoslo a nuestra experiencia personal. ¿Quién de nosotros es tan original en sus oraciones que no
repite aquello que tiene que ver también con nuestra forma de orar. No copiamos cómo oran los demás, ¿sí? No copiamos. Cada uno de nosotros tiene una forma de orar, un estilo de orar característico, que se enriquece sin duda en la práctica de la oración y se enriquece aún más en la lectura de la palabra de Dios. De tal manera que nuestras oraciones muchas veces se encuentran repitiendo versículos de la Biblia, pasajes de la Escritura, situaciones de nuestro conocimiento del Señor, de Dios, de su poder, de su bondad y de todo lo que Él es para con nosotros. Y nos encontramos repitiendo palabras que no son nuestras, que son de Dios mismo, inspiradas a los escritores, pero entregadas para nosotros para ser bendecidos y para ser beneficiados. Y entonces nos encontramos muchas veces expresando palabras que es la misma palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema para aquellos críticos que dicen, no, este salmo tiene palabras que no tienen gracia? Le estoy repitiendo lo que críticos de este salmo dicen. Son palabras faltas de gracia. Son palabras que no tienen ritmo, versículos que no tienen ritmo, versos que no tienen ritmo, que le falta originalidad, porque está repitiendo otras cosas. Eso porque no escucharon mis oraciones. Si no, ahí se darían cuenta de que es la experiencia común de cada uno de nosotros. Yo sé que a medida que, especialmente los varones que nos toca, y las hermanas también en sus actividades, pero especialmente a los varones que nos toca orar en público, somos animados a hacerlo. Mañana ni qué hablar, pero somos animados a hacerlo, a expresar con palabras, a guiar a la congregación en oración. Muchas de nuestras oraciones van tomando un formato de cómo nos dirigimos en público y ante el público, ante la presencia de Dios. Pero yo creo que hay una forma de oración que mis hermanos no conocen, porque ustedes no conocen cómo oro yo a Dios cuando estoy solo. Ni yo los conozco a ustedes, aunque alguna vez he compartido con algunos de mis hermanos momentos difíciles, y lo hemos hecho entre nosotros, no hay duda en esto. Pero son casos puntuales. En lo general, cada uno de nosotros, en lo privado, oramos de una manera que es muy íntima y que es muy personal en nuestra relación con Dios. Es mucho lo que debemos a oraciones audibles de los hermanos. Es mucho. Por esa razón es tan importante cuando un hermano ora, de escucharlo, de prestarle mucha atención. Porque lo que va a decir en ese momento tiene que ver con la circunstancia de la congregación, tiene que ver con circunstancias puntuales y especiales. Y hay una actividad del Espíritu en el corazón de aquel que está orando que no la podemos ni ver ni medir. Ni ver ni medir. Y a menos que lo esté haciendo en la carne y no en el Espíritu, pero tanto una cosa como la otra se nota claramente. Se nota muy claro cuando una oración surge solamente de la obligación de tener que orar. ¿Sí? ¿A quién no le ha sucedido que de repente está en la iglesia y el hermano que está dirigiendo pide, voy a pedir la oración a tal hermano? Lo cual es un desafío tanto para el que dirige, porque presume o presumimos que al pedirle al hermano desde el frente de la reunión que ore, estamos presumiendo que está bien, de que está bien espiritualmente, de que está en comunión con Dios, en relación con Dios. Y a veces no ha sucedido así, y alguna que otra sorpresa nos hemos pegado, ¿verdad? Por eso no solamente venimos preparados cuando hacemos la apertura desde la oración hacia la congregación, sino que también tendríamos que venir preparados desde lo congregacional, porque yo no sé cuándo me van a pedir que ore, y por lo tanto tengo que estar atento a todo lo que está aconteciendo a mi alrededor. Es mucho lo que debemos a las oraciones audibles de nuestros hermanos, porque muchas veces hallamos allí el molde justo para lo que yo siento pero no sé expresar. Y más de una vez nos encontramos dándole gracias al Señor por la oración de nuestro hermano, porque Él dijo lo que yo no sabía decir,
Porque Él expresó justo lo que yo no sabía expresar. De tal forma que las palabras que Él está diciendo cuando ora tienen la forma también de mi propia necesidad. Lo que no sabíamos cómo expresar o cómo describir. Cuando alguien ora desde la profundidad de una gran tristeza, de un dolor, de una pérdida, no tiene tiempo para pensar en términos de poesía, ¿verdad? Lo hace en términos de necesidad. Y lo hace con fervor, y lo hace con sencillez. Por eso cuando David ora en este salmo de oración, el Salmo 86, aunque nos parezca que muchas de estas expresiones que tiene ya las hemos escuchado antes, es verdad. Ya las escuchamos antes, por lo menos en 20 salmos, como dicen los estudiosos de la palabra de Dios. Pero no por ello deja de tener importancia para nosotros. En algún momento, las palabras de nuestros antepasados de la Biblia harán eco en nuestra alma, porque en definitiva, qué distinto oraban los del Antiguo Testamento como oramos hoy. No es distinto. Las mismas necesidades, las mismas pruebas, las mismas pérdidas, los mismos dolores, las mismas tentaciones, las mismas caídas, las mismas circunstancias que vivimos cada uno de nosotros hoy. Y ellos, en la gran cantidad de oraciones que tenemos en el Antiguo Testamento expresadas en forma audible de hombres y mujeres que vienen a nuestra memoria en este momento, eran el molde justo de lo que yo necesitaba para este día, para mi necesidad, para lo que yo hoy estoy viviendo. Lo más importante de esto es que tanto para ellos como para nosotros es que Dios está presente. Eso es lo más importante de todo. Porque miren, a veces me ha tocado acompañar a conocidos, familiares, compañeros de trabajo en momentos difíciles, con la característica de que ninguno de ellos o ellas eran hijos de Dios, no lo eran. Qué diferente que es llorar cuando uno es hijo de Dios y cuando no lo es. Qué diferente que es pasar por situaciones de necesidad o difíciles cuando uno es un hijo de Dios y cuando no lo es. Cuando uno no es hijo de Dios, ¿a qué se aferra? No hay nada. Y sea cual sea las circunstancias, muchas veces se transforma como en un gran abismo donde se cae y donde no hay a qué asirse para sostenerse y para estar de pie. O lo peor todavía, ante situaciones graves o difíciles de una persona que no tiene a Dios, los lleva directamente a la apatía, al escepticismo, a no creer, porque para ellos se perdió, no está, no importa, la vida sigue igual, algún día me habrá de tocar a mí. Pero qué distinto que es para un hijo de Dios, qué distinto. Porque todas estas situaciones difíciles que he mencionado no son exclusivas de aquellos que no son hijos e hijas de Dios. También forman parte de nuestra experiencia. La diferencia está en que tanto para uno como para otro Dios está presente, pero ellos no lo conocen y no lo referencian. Triste sería que nosotros, conociéndolo como hijos e hijas de Dios, nosotros conociéndolo y pasando por situaciones difíciles, tampoco lo referenciemos. O acallemos nuestra voz y nuestro corazón y pretendamos vivir y pasar por nuestra experiencia sin tener en cuenta a Dios. David no hizo eso. Y ya sea que lo estaba persiguiendo su hijo o los enemigos que fueren, pero había una circunstancia puntual. Y entonces David ora a Dios y lo primero que hace es una petición, pero a la vez una confesión. Porque dice, inclina, oh Jehová, a tu oído y escúchame. Inclina. Esa es toda una declaración de pequeñez delante de Dios. Toda una declaración. Es una declaración de dependencia, es una declaración de decir, soy alguien tan pequeño que necesita ser escuchado aunque mi voz sea muy débil. Nos encontramos históricamente con referencias de parte del clamor de pueblos y de personas. Y dice que ese clamor no pasó desapercibido, Dios escuchaba y actuaba. Dios escuchó el clamor de un Jonás
en el fondo del mar y en el vientre de un pez. Y Dios actuó. Dios escuchó el clamor de un pueblo sojuzgado en medio de otra nación. Y Dios escuchó y actuó. Y evidentemente muchas oraciones habrán surgido en el pueblo de Israel, cuando después de 400 años de silencio, Dios se escucha y actúa en el tiempo determinado por Él, enviando al Salvador, al Señor Jesucristo. Queridos hermanos, esta es la gran verdad para nosotros antes de avanzar. En primer lugar, nuestra pequeñez. Reconocer que no puedo, reconocer que no tengo las fuerzas, reconocer que no tengo la capacidad ni el poder, pero sí le pido a aquel Dios que todo lo puede, aquel Dios que escucha, aquel que tiene la fuerza, que tiene el poder, sí le pido a Él, Señor, inclinate, inclinate. Esto es una figura maravillosa de lo que es la condescendencia de Dios. ¿Por qué le pide David a Dios que incline su oído y escuche su oración? Porque David no se puede poner a la altura de Dios. Porque David no puede ir hasta donde Dios está. Físicamente, por supuesto, no puede hacerlo. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Pero espiritualmente él se ve tan acongojado que sabe que necesita que Dios se acerque a él. Aquella expresión del brazo fuerte de Dios, de Jehová, es la expresión de aquel que tiene el poder para actuar sobre aquellos que nada pueden hacer. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios que incline su oído, le estamos diciendo, Señor, yo no puedo, pero vos sí. Y entonces, a partir de allí, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, es la primera división de nuestro salmo. Y es, Dios, préstame atención. Y da 5 razones por las cuales David sabe y cree que Dios lo puede escuchar. Señor, inclina tu oído hacia mí. Una de las condiciones que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de que Dios me escuche cuando le hablo es nada más y nada menos que la condición de la fe. Hebreos 11:6 dice que aquel que se acerca a Dios es condición indiscutible que crea que le hay, que crea que le hay. Y yo sé que hay experiencia de personas y quizás de hermanos presentes en esta noche que alguna vez se acercaron a Dios con una fe tan pequeñita, pero tan pequeñita, que solamente alcanzaba para decir, Señor, ayuda a mi fe. Pero eso fue lo único que Dios necesitaba. La voluntad de querer creer y la voluntad de poder acercarse a aquel que todo lo puede, pero es condición creer que le hay, creer que Él está presente. Miren, a partir del versículo 1 encontramos 5 razones por las cuales David le pide a Dios que se acerque y lo escuche a Él. En primer lugar, le dice, Señor, inclina tu oído y escúchame, por favor. Primero porque estoy afligido y menesteroso, es decir, consciente de una necesidad. Un hombre consciente de una necesidad. Las necesidades nuestras son tan variadas como variados somos nosotros, ¿verdad? O las intensidades de las mismas varían de acuerdo a nuestra propia experiencia en esta tierra, en este mundo. Quizás para alguno el aspecto económico no es un problema y quizás para otro sí lo es. Quizás para uno el trabajo no sea un inconveniente, pero para otro sí. Y así podemos sumar todas nuestras experiencias propias y comunes como hombres y mujeres en esta tierra y darnos cuenta en lo maravilloso de esta verdad de que Dios está atento a cada una de ellas. ¿Cómo lo hace? Mucho mejor que como intentaron mostrarlo en una película hace años del Todopoderoso, ¿se acuerdan? Muchísimo mejor que eso. Porque el problema de ese hombre era que tenía el poder pero no tenía la moral y por lo tanto todo lo que hacía, todo lo que decidía estaba mal. Ese no es un problema de Dios. La fuente de todo bien, la fuente de todo verdad. Todo lo que hace está bien y todo lo que hace para su pueblo es para bien. Por lo tanto, cada uno de nosotros, consciente de nuestra necesidad, podemos decirle a Dios en algún momento, Señor, estoy afligido. Estoy afligido. Hay un peso en mi alma, hay un peso en mi corazón, hay un peso en mis hombros
que nadie ve, pero que lo llevo todos los días de mi vida. Nadie lo ve, nadie se da cuenta, pero Señor, tengo este peso, tengo esta aflicción. Y muchas veces esta aflicción te lleva a un punto de encerrarte a orar a solas con Dios y querer hablar y no poder decir nada, porque es mucho más grande el dolor que la capacidad de expresarlo. Y Dios está ahí. El hecho de acercarnos a hablar con Él es implícitamente el pedido, Señor, inclina tu oído y escúchame, porque estoy afligido. Estoy afligido. Ahora, la aflicción para el cristiano, para el Hijo de Dios, nunca es para siempre. Nunca es para siempre. La aflicción puede tener varias razones y varias fuentes. Quizás mi propio pecado me ha llevado a la aflicción. Y la medida de esa aflicción es nada más y nada menos que el tiempo que tarde, ¿en qué? En pedir perdón. En pedir perdón. Si no, tendríamos que leer de nuevo el Salmo 51, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a David en todo el tiempo en que cerró su boca y en que no confesó? Y a la vez él va describiendo lo que significó la falta de confesión de su pecado delante de Dios, cómo su vida se fue achicando, empequeñeciendo y secando. Pero la medida de esa aflicción tenía nada más y nada menos que ver con su pedido de perdón y su arrepentimiento. A veces la aflicción viene por razones que no entendemos, que no comprendemos, circunstancias que vienen a nuestra vida, que Dios permite, y la medida siempre va a estar y estará sin duda en las manos de Dios. Pero qué bueno que es poder decírselo. Qué bueno que es. Miren, a veces chocamos aún con nuestro propio orgullo humano de no querer decirle a nadie y mucho menos de cerrar nuestra boca cuando pasamos por circunstancias difíciles. A veces ni siquiera se lo queremos decir a Dios. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento! Y eso es nada más y nada menos que una muestra de orgullo que no tiene fundamento en cada uno de nosotros, porque en definitiva, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere esta relación que se expresa en palabras, si no nos hubiese hecho mudos. Pero nosotros nos expresamos hablando todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto más alguien que nos conoce desde que nos levantamos y hasta que nos dormimos y sabe todo lo que hemos vivido y nos dice, escúchame, quiero escucharte, quiero escucharte? No sé si lo compartí acá, a veces me falla un poquito ya la memoria en esta cincuentena, más cerca de la sesentena que la cincuentena, pero leía un estado que decía, esperen que me acuerdo, que decía, cuando me di cuenta que nadie estaba conmigo, cuando me di cuenta que nadie estaba conmigo, escuché a alguien que me dijo, al fin solos. Cuando me di cuenta que nadie estaba conmigo, es decir, cuando me di cuenta que ya no tenía a quién buscar a mi alrededor, o que aquellos que me rodeaban no tenían la capacidad de ayudarme, o tenían una capacidad limitada para ayudarme, refiriéndose a Dios, le dijo, al fin solos. A veces nuestra aflicción necesita ese tiempo de soledad, ese momento de entrar solitos. Y el Señor lo explicó claramente. Cuando habla acerca de la oración, en el Sermón del Monte, le dice a los discípulos, cuando tú ores a Dios, cuando tú hables con Dios, cuando expreses tus palabras hacia Dios, entra en tu aposento y ora y habla. Ustedes saben que la palabra ahí aposento es muy particular, tiene dos significados. Aposento podía significar el lugar donde el dueño de casa guardaba sus tesoros, el lugar exclusivo donde solamente él y solamente alguien de confianza, normalmente era su mayordomo, ingresaba para hacer uso de aquellos tesoros que el dueño de casa había guardado durante tanto tiempo. O a veces era el lugar en donde se guardaba todo lo que tenía que ver con la provisión y el alimento para la familia. Y la idea ahí que el Señor está presentando es
tan amplia, como diciendo, cada vez que entras a la presencia de Dios para orar, hay tesoros que te están esperando y hay alimento que te va a sustentar. Quizás nuestro gran problema sea que no entramos, pero porque no queremos. No entramos porque no queremos. Y se despliega ante nosotros un sinnúmero de posibilidades que el Señor presenta solamente cuando nos acercamos a orar. Lo segundo que le dice es, guarda mi alma. ¿Por qué? Dice, porque soy piadoso. Parece un poco pagado de sí mismo David con esta expresión. ¿Cómo va a decir? Primero dice que es menesteroso, después dice que está afligido y ahora dice, soy piadoso. ¿Cómo puede ser? ¿Es piadoso? Es decir, lleva una vida santa, lleva una vida pía delante de Dios, pero antes dijo que era menesteroso y que estaba afligido. ¿Cómo puede ser? No, ahí la idea de soy piadoso es que él era consciente de una relación. Si antes era consciente de una necesidad, aquí él está diciendo que él es consciente de su relación, porque solamente en esa situación de piedad era que él podía llegarse a Dios. Sí, es cierto, anteriormente la falta de piedad, el Salmo 51 lo llevó a buscar a Dios, pero en ese tiempo no había comunión, había necesidad de perdón. Pero en este punto él está diciendo, Señor, no solamente soy consciente de mi necesidad, también soy consciente de mi relación. Tú eres Dios, yo soy hombre, y estoy aquí en la tierra y tú en los cielos. Y por lo tanto, en esta relación que hoy tengo, es que me acerco con esta intrepidez, con esta confianza y con este valor para poder hablarte. Hermanos, nosotros hoy creo que tenemos un lugar que solamente los hijos de Dios tenemos. No solamente somos creación de Dios, no solo somos hechos criaturas, pensados y creados por Dios, ahí donde el salmista dice, en el vientre de mi madre, tú me formaste, y estaban escritas todas las cosas en tu libro acerca de lo que sería o llegaría a ser. Sino que tenemos esta condición de hijos e hijas de Dios, y a la cual le podemos ir sumando características, hijos, siervos, mayordomos, administradores, sacerdotes. Miren todo lo que hace nuestra relación con Dios, y no es poca cosa. David solamente decía en este momento, soy piadoso, y enmarcaba esto como diciendo, esta es la base de mi relación, por eso puedo hablar con Dios. Y si bien es cierto que sabemos que el pecado entorpece nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, pero a veces es solamente ese paso que nos falta decir, Señor, perdón, porque no quiero perder de disfrutar todo lo que yo soy por mi relación contigo, por la obra de Cristo en la cruz. Y entonces nosotros hoy podemos llegar a decirle, Señor, llegamos en oración a ti, porque somos tus hijos, porque somos adoptados, porque somos coherederos con Cristo, porque somos todo aquello que la palabra de Dios dice que somos y que alimenta nuestra seguridad en nuestra relación con Él. Guarda mi alma, porque soy piadoso, salva tú, Dios mío, a tu siervo que en ti confía, y ten misericordia de mí, Jehová. En tercer lugar dice, porque a ti clamo todo el día, consciente de la misericordia de Dios. Porque si solamente fuésemos conscientes de la justicia de Dios, ¿quién de nosotros estaría en pie? Si solamente estuviéramos esperando que caiga sobre nosotros la justicia, que sería justo de parte de Dios, no injusto de Él, pero si solamente cayera la justicia de Dios, entonces estaríamos en un problema. Interesante lo que dice el Salmo anterior, ¿verdad? Versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y en esta perfecta combinación de lo que Dios es para nosotros, nos permite entender de que necesitamos de la misericordia de Dios. Muchas veces nos olvidamos de que una vez lo necesitamos en primer lugar cuando no éramos hijos e hijas de Dios, el día que pedimos perdón por nuestros pecados.
Y a veces nos quedamos con esa idea errónea de que la misericordia solamente es para aquellos que no conocen a Dios. Por supuesto que es así. Pero ¿quién dijo que no la necesito cada día? ¿Quién dijo que no preciso de la misericordia de Dios cada día de mi vida? Señor, clamo a ti porque necesito de tu misericordia. En cuarto lugar, versículos 4 y 5. Señor, levanto mi alma porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Consciente de su favor. Consciente de su favor. Es interesante que aquí el salmista utiliza una referencia, y en el versículo 15 también, hace una referencia a Éxodo capítulo 34. Y ahí habla acerca de este Dios grande, grande en misericordia, tardo para la ira. Y entonces dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todo lo que te invocan. Y dice en el versículo 15, misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? Es como que toma el pasaje y lo divide en dos partes, David, y lo utiliza en el momento justo. Pero el punto acá es que David es consciente del favor de Dios. Si él como rey, y si históricamente estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, él como rey pensaba en todas las veces en que Dios lo favoreció, aún en ese tiempo de difícil, de persecución y de injusticia, él estaba seguro de que Dios lo acompañaría en todo momento. ¿Somos conscientes del favor de Dios? Somos conscientes, no lo midamos en términos materiales, porque es lo primero que hacemos. Y no está mal, no está mal. El Señor nos ayuda, nos favorece. No tenemos duda de eso. Lo vemos cada día de nuestra vida, con lo poco o con lo mucho. El Señor nos favorece. Pero somos conscientes del favor de Dios en cada etapa, en cada situación, en todo lo que vivimos, aun aquello lo que no pedí y que vino a mi vida y no lo pude entender. Soy consciente de que Dios lo permitió porque es favorable hacia mí. David lo supo, lo sabía y por esa razón oraba así a este Dios tan grande. Y en quinto lugar, él dice, versículo 6, en definitiva creo que es el resumen de todo lo anterior, porque dice simplemente, Señor, inclina tu oído y te agradezco por esto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te pido esto? ¿Por qué te pido que inclines tu oído? Porque yo sé que tú me respondes. Triste la experiencia de alguien que diga ser hijo de Dios y no puede identificar ninguna respuesta de Dios en su vida. Puede haber dos razones, y las dos tristes. La primera, que nunca haya sido un hijo de Dios. Es la peor de todas, porque estaría engañándose a sí mismo en cuanto a una relación que no tiene. Y entonces no puede identificar situaciones de relación, de misericordia, del favor de Dios, ¿no? No puede identificar nada de eso. ¿Por qué? Porque nunca fue un hijo de Dios. Entonces es necesario de tanto en tanto que nosotros miremos, Señor, ¿cómo me has respondido? Aquí David está siendo consciente de la presencia de Dios. Y Dios está presente siempre, todos los días de nuestra vida, solamente en el corazón de sus hijos. La otra circunstancia difícil es precisamente cuando la comunión se corta. Y entonces se hace difícil identificar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo hemos reemplazado por nuestra vida y le vivimos como nosotros queremos. David dice a lo largo de todos estos versículos, Señor, escúchame, inclina tu oído, estoy afligido, soy piadoso, a ti clamo, necesito consuelo, tú me respondes, porque soy consciente de mi necesidad, soy consciente de mi relación, soy consciente de tu misericordia, soy consciente de tu favor y soy consciente de tu presencia en mi vida. La segunda parte de este salmo es del versículo 8 al versículo 13. Y ahí David escribe a este Dios sin igual. Todo lo anterior eran las peticiones en base al conocimiento que David tenía de Dios. Pero estos versículos intermedios es donde David se detiene para hablar de este Dios al cual estuvo pidiendo y lo muestra como un Dios sin igual, que no tiene comparativa.
Él dice del versículo 8 al versículo 10, no hay ninguno como tú. Y si bien es un pasaje que tiene una aplicación mesiánica, porque habla acerca de lo que las naciones van a hacer en relación con Él, dice versículo 9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Lo que está haciendo aquí David es nada más y nada menos que dar testimonio de este Dios en el cual cree y al cual conoce. Hemos cantado este hermoso coro, cuán grande es Dios. Y la verdad quiero decirle, hermano, que se me caían las lágrimas. Se me caían las lágrimas sentado ahí. Porque en un momento pensaba, ¿no? Dicen que cuando uno está por morir pasan rápidamente las etapas de la vida. Y dije, bueno, habrá llegado. Porque me pasaron escenas en el tiempo que cantábamos el coro. Pero pensaba en este Dios tan grande que tenemos. ¡Cuán grande es Dios! ¡Qué grande es el Dios de nuestra congregación local! ¡Qué grande es el Dios de la iglesia en toda la tierra! ¡Qué grande es Dios sobre toda la creación! ¡Qué grande es Dios! Y en esta relación de este Dios tan grande y nosotros tan pequeñitos, pero no desconocidos, es que nosotros tenemos que ir trabajando todos los días de nuestra vida para mostrarles a los demás qué grande que es Dios. Salíamos de casa un poco más tarde, algunos dirán, como siempre, bueno, llegamos, se asoma el vecino de enfrente, Pablo, veníamos caminando y nos dice, ¿cómo anda el dúo dinámico? Bien, bien, le decimos. Van tarde, dice. Ya empezaron. Y le decía, sí, Pablo, tenés razón, le digo, estamos llegando, estamos yendo para allá. Y charlábamos con Marta, qué importante de parte nuestra demostrarle a los demás qué grande es que es Dios nuestra vida. Que aun cuando nos ven caminar habitualmente o venir en nuestros vehículos, hacer siempre el mismo camino, los que nos conocen saben que venimos a este lugar para alabar, para bendecir y también para reconocer a este gran Dios. En el medio de esta segunda sección hay un versículo que es hermoso, que es el versículo 11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Por qué? Porque no hay ningún Dios como tú entre los dioses con minúsculas de este mundo. Porque llegará un momento donde todos van a glorificar tu nombre, algunos por reconocerte antes y otros porque no van a tener opción. Pero en medio de toda esta situación, dice David, Señor, enséñame a caminar en tu verdad y afirma mi corazón para que tema tu nombre. La tercera parte, por último, es un ruego por liberación. Porque lo que está haciendo aquí David es describir a los enemigos. Y lo describe con dos palabras, soberbios y violentos. Ellos, dice, buscaron mi vida, se levantaron contra mí. Y no te pusieron delante de sí, es decir, él se da cuenta de que son hombres que no creen, no confían y que constantemente se están oponiendo a Dios. Miren, mejor palabras para describir esta generación que nos toca vivir no existe. No hay mejor palabra para describir esta generación que hoy nos toca vivir. Esta es una generación de soberbios. Esta es una generación de violentos. Soberbios porque se creen más grandes que Dios. Violentos porque consiguen todo con el poder de su fuerza. Soberbios porque no reconocen a Dios y consideran al resto de las personas inferiores. Cuando se habla acerca de las castas políticas, castas económicas, lo que se está diciendo nada más y nada menos es que hay personas que creen que son superiores a los demás, en diferentes ámbitos, en diferentes lugares, en diferentes situaciones, a lo largo y a lo ancho de este mundo. Así es el hombre soberbio, que no tiene en cuenta a Dios y que constantemente busca hacer mal contra aquellos que sí creen en Dios. Y entonces se transforman y se produce esta transformación. De soberbio se pasa a la violencia. Mucho tenemos cada día del mes de junio, mucho hemos tenido, mejor dicho, desde la mitad de junio hasta la mitad de julio, de lo que significa generación soberbia y violenta. Cada día en que Pablo nos comparte, ¿sí?, ese país
en donde nuestros hermanos están siendo perseguidos, nos damos cuenta de que ellos sí experimentan mucho más que nosotros generación soberbia y violenta, y que se oponen a Dios de toda forma, con toda la furia y con toda la fuerza. Y sin embargo, la misma oración es para ellos como para con nosotros. Les sirve a ellos y nos sirve a nosotros también. Tú, Señor, en oposición a lo que dice el versículo 14, eres Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Mira, me dice una vez más. Esta palabra, este versículo es tierno, es hermoso, es el versículo de alguien que se pone en el lugar de hijo que busca los brazos de su padre. Dice, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Guarda al hijo de aquel que vive en tu casa. Guárdame como si fuese el único hijo que tienes para cuidar. Es una expresión de tanta ternura de parte de David, que él sabe sin duda de que en el pueblo y en la nación había muchos hijos de Dios, pero ahora era él el que se está mirando. Y no desprecia a nadie, pero se mira a sí mismo como el hijo que necesita ser escuchado por su papá. Y entonces dice el versículo 17, una frase que me impactó en lo particular. Dice, haz conmigo señal para bien. Haz conmigo señal para bien. ¿Qué le está pidiendo David a Dios? Señor, aún en medio de los problemas, de mi angustia, de mi clamor, aún en mi necesidad de consuelo, yo necesito, Señor, que hagas conmigo y que muestres para conmigo tu bondad. Pero ¿sabes una cosa? Quiero que los demás lo vean. Y no lo haces de la postura de un orgulloso que dice, miren, Dios está conmigo, así les va a pasar a todos. No. Lo haces de la postura de aquel que sabe que Dios lo bendice. Y que la bendición de Dios es vista por aquellos, como para que al menos por esa mirada a un hijo, una hija de Dios, que es cuidado, que es bendecido y que es sostenido en todas circunstancias, aunque sea por ese testimonio, diga, yo quiero lo mismo. Yo quiero lo mismo para mí. Miren, la Biblia muestra acerca de señales en personas. Moisés llevó una señal sobre sí mismo ahí en Éxodo 34, verso 36. ¿Recuerdan? Cuando baja del monte, cuando bajaba nuevamente, ¿qué tuvo que hacer el pueblo? Tuvieron que velarlo, su rostro, porque era tal la gloria que emanaba de él. Yo me imagino como el tío Eduardo, ¿sí? En estos últimos días con el tratamiento brillando por ahí dentro de la casa. Bueno, era tal la gloria que tenía Moisés en su rostro que tuvieron que cubrirlo. Figura de lo que significa la comunión y la relación con Dios. Porque si hay algo que cambia nuestro rostro, nuestro corazón es nuestro tiempo con Él. Y entonces muchos se preguntan, pero estás pasando mal, estás sufriendo, estás pasando por una prueba, tu salud está quebrantada, no ves ningún final feliz y estás sonriente, aún todavía estás tranquilo. Esa es la señal que David pedía. Porque si lo llevamos al contexto de la preocupación que él tenía porque su propio hijo lo estaba persiguiendo para matarlo, él sabía que en todo esto que había volcado su corazón delante de Dios, él podía estar tranquilo. Y que los demás, y especialmente los de que dependían de él como rey, podían decir, el Señor está con él. ¿Por qué? Porque hay paz en su corazón. Más adelante en Romanos capítulo 12, versículo 20, nos encontramos con otra señal. De aquellos a los cuales las ascuas se les notan en la cara, ¿verdad? Aquellos que pasan vergüenza por una mala actitud, por una mala decisión o por hacer algo que no corresponde. Sí, a veces nos ponemos colorados. Hay señal en nosotros cuando no hacemos las cosas que están bien. Pero eso también tiene remedio, no nos olvidemos. Dios perdona si pedimos perdón. Pero hay una señal que es la más grande de todas, y es la señal del perdón.
Es la señal del perdón cuando el Señor Jesucristo muere allí en la cruz. Y todos aquellos que le vieron en el último grito, ¿sí?, en todas las expresiones que tuvo el Señor desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Pudieron ver a un hombre que sí sufrió realmente, en carne y hueso, el peso de la injusticia sobre él y el peso de mi pecado, de nuestros pecados sobre él. Pero todos aquellos que lo vieron allí en la cruz, dice que la gran mayoría de ellos volvían golpeándose el pecho, ¿recuerdan? Siendo conscientes de lo que había pasado con aquel que por un poco de tiempo había perdido el favor de Dios. Pero cuando él murió y entregó el Espíritu al Padre, ahí muchos comenzaron a dar testimonio de lo que significaba Dios en la vida del Señor. Y el centurión dijo: verdaderamente este era un hombre justo. Y los que estaban a su alrededor se golpeaban en el pecho y reconocían. Muchos de ellos se convirtieron posteriormente con el testimonio y la predicación de Pedro. Pero ¿saben una cosa, hermanos? David dice: esto es conmigo señal para bien. Después de haber orado, después de haber expresado todo esto, él dice: en definitiva, después de haber volcado mi corazón a Dios, yo quiero que los demás vean de que estoy contigo y que tú estás conmigo. Miren, quizás en esta noche tengamos que volver a nuestra casa, echar mano al aposento alto, ir a buscarle el tesoro que nos estamos perdiendo porque está ahí al alcance de nuestra mano, ir a buscar lo que sacia nuestra alma porque está ahí en el aposento donde el Señor nos está esperando, y solamente tengamos que pasar un buen tiempo en oración, quizás a solas, quizás de a dos, quizás con un hijo, con una hija, quizás con tu esposo, con tu esposa, porque en definitiva mañana nos vamos a encontrar nuevamente para hablar de este Dios tan grande y para recordar a este Dios tan grande que siempre quiere inclinar su oído atento a nuestra voz y a nuestro clamor. Yo quisiera pedirle a los músicos un favor especial, que suban nuevamente para cantar otra vez el coro que dice cuán grande es Dios, y después sí queda el tiempo para el cierre de esta reunión. Muchas gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Que el Señor les bendiga.